Muy buenas tardes, queridos amigos de Recepción de Sábado. Estamos aquí para llevar un programa más a ustedes con la intención de que continuemos aprendiendo el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros con respecto al sábado. ¿Qué Él quiere que aprendamos? ¿De qué forma quiere que lo aprendamos? ¿Cómo quiere que lo llevemos? Y este espacio específicamente es para ayudarnos a crecer a la estatura perfecta de Cristo Jesús, a ese conocimiento que está allí plasmado en las Sagradas Escrituras, en la Santa Palabra de Dios. Y recuerden que ya no más vamos a decir, mi abuelo me decía, ya no diremos más, mi vecina me dijo, ya no vamos a decir más que el sacerdote o el pastor me enseñó. Vamos a decir, la Biblia dice, la Santa Palabra de Dios dice, y de ella nos vamos a llevar, ella es nuestra referencia, y de ella vamos a aprender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros con respecto al sábado. Hoy vamos a tratar el tema, lo santificó. Vamos a ver qué envuelve esa frasecita corta, pero muy significativa, y tenemos para desarrollar el tema de hoy al experto, el pastor Ángel de la Cruz Machuca, mi pastor. Me honra hoy visitándonos aquí. Así es que muchas gracias, pastor. Bienvenido a su espacio, Recepción de Sábado, desde el Ministerio Diseño de Dios. Estamos agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar junto a ustedes en este programa de Recepción de Sábado y específicamente tocando el tema en relación con el sábado. Muchas gracias, mi hermana querida, y a la vez también a todos los que nos escuchan y nos ven en este programa de manera especial. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, y aquí estamos para servirle en lo que concierne a este tema que empezaremos a tratar, y ya más adelante en algún tipo de pregunta o orientación, mientras de Dios y nosotros dependa, estamos para servirles. Exactamente. Muchas gracias. Así que podemos inclinar nuestras cabezas y orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos de manera especial conectarnos y unirnos a esta red y esta transmisión para tratar este tema tan importante. Sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, como también a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos a iniciar inmediatamente y vamos a analizar el significado de la palabra santo. ¿Qué es eso de santo? ¿Qué es lo que envuelve esa frasecita corta, pero que yo sé que viene cargada de mucho significado? Cuando nosotros revisamos la Escritura, específicamente la declaración de el reposo, el sábado de Dios, en la Escritura, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, constituyen la conclusión de la creación. Dentro de las tres afirmaciones que Dios hace con respecto al sábado, está claramente diciendo el mandamiento, o lo que Dios hizo fue que lo bendijo, lo santificó. Entonces, en este caso estamos tratando lo relacionado con el acto de Dios al santificarlo. ¿Qué quiere decir esto de que Dios santificó? Cuando encontramos en la declaración santificar, el acto de Dios santificar es el acto de Dios consagrarlo. Es un acto de Dios declarar esto como apartado. En este caso, el único que pueda ser santo es alguien que lo sea por naturaleza, por el acto de bendecir y separar, o en este caso de apartar, es Dios. El ciclo semanal tiene 7 días, es el ciclo semanal. Todos los días de la creación corresponden a uno
al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto día. Pero con el séptimo día encontramos que Dios lo consagra. Hace algo que no hizo ninguno de los otros días, lo aparta. Esa es la diferencia que hay entonces con los demás días de la semana. Aunque los demás días de la semana más adelante adoptan otros nombres en relación con los diferentes planetas que componen el cosmos de la Vía Láctea a la que pertenecemos, a una deidad pensadora como la Luna, como a Marte, como a Mercurio, como a Venus, indistintamente las creencias de los pueblos antiguos en los dioses, en los astros, su adoración. Encontramos entonces que el único que corresponde en el acto creacionista de la semana o el ciclo semanal de 7 días, el único día de esos 7 días que corresponde a un acto de consagración o un acto de separar por parte de Dios con su declaración que está registrada en el libro de Génesis, es el séptimo día. Entonces el acto de bendecir por parte de Dios es hacerlo santo, es hacerlo sagrado, es apartarlo para un uso sagrado. Entonces Dios no hizo eso básicamente porque necesitaba descansar, porque estaba cansado. Dios hace esto en un contexto muy especial de relación con la raza humana. El acto de Dios sacar un día, bendecirlo y santificarlo es un acto que Dios establece para que el ser humano recuerde quién es su creador. Por lo tanto, nosotros al observar el sábado, al declarar, al escuchar que Dios declara santo, lo reserva, lo aparta, entonces el ser humano, al obedecer ese mandato de Dios, está haciendo un acto de obediencia y de reconocimiento en quién es su creador. El ser humano no lo está bendiciendo, sino que está obedeciendo lo que ya Dios hizo sagrado. Por lo tanto, no es el ser humano que lo hace santo, sino Dios, porque Dios es santo. Entonces, al Dios separarlo y declararlo como santo, entonces el ser humano en obediencia, entonces reconoce que Dios es su creador y entonces puede adorar a Dios en el día que Él estableció. ¿Cómo que? Como sagrado. Un día que Él separó, que Él apartó, que Él consagró. Esa es la relación que tiene la palabra consagrar. El acto de Dios bendecir, el acto de Dios santificar. Exactamente, el acto de Dios separar, apartar, ¿verdad? Para uso sagrado. Según la revelación bíblica, pastor, la santidad es una cualidad, un atributo que solo lo tiene Dios, o sea, que es de Dios. Pero ¿puede Dios otorgarle la santidad, así como lo hizo con el sábado, a cualquier otro ser humano que ande en obediencia a su palabra? La Biblia declara, el apóstol Pedro dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, ¿verdad? Separado por Dios en santidad, estamos nosotros facultados para servir a Dios en santidad. Cuando Dios santifica a un hombre, a una mujer, está diciendo en este caso que está separando. Cuando va a hacer que el pueblo de Dios es nación santa, es porque Dios lo ha separado de las demás naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo esto ocurre? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, lo aceptamos como Dios en nuestra vida, lo aceptamos como creador en nuestra vida y decidimos obedecer lo que Él nos manda conforme a la revelación expresa de la palabra de Dios escrita por Jesucristo y aún por la naturaleza, que son los medios que Dios se revela a nosotros a través de la naturaleza, la revelación general, a través de Jesucristo, la revelación especial y a través de su palabra, que es la revelación escrita, registrada a través del Espíritu Santo e inspirando a los hombres que Él mismo apartó para un ministerio especial. Entonces, cuando Dios toma a un hombre, a una mujer y los santifica, significa que lo apartó para un uso sagrado, para una misión. Es decir, bueno,
Yo tomé un peso de los 100 que cobro y lo llevé a ahorro. Yo tomé ese peso y lo aparté. Le di un trato diferente a todos los otros 99 pesos que yo tengo. Ese peso que yo saqué para ahorro es un peso especial para un uso. Entonces, así mismo con el ser humano, Dios, como lo hizo con el día séptimo, lo hace con el ser humano. Lo toma y lo hace santo porque lo separa de todas las demás cosas. Por eso dice el apóstol Pedro, en su confusión que tenía cuando el libro de Hechos, que Dios que la visión que Dios le mostró en un lienzo, que Dios le decía, mata y come. Entonces decía, nunca nada, el mundo he comido, porque hay animales de todo tipo, inmundo. Entonces, ¿qué pasa? La visión significaba que a través de la muerte de Jesucristo, Dios había limpiado la raza humana con su sangre derramada. ¿Qué pasa? Cuando Pedro llega donde Cornelio y entiende la visión, dice, oh, ahora entiendo que no debo llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Es decir, Dios ha limpiado la raza humana al aceptar el sacrificio expiatorio de Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz, al derramar su sangre, al sacrificarse por nosotros, nosotros aceptamos eso y somos propiedad de Dios nuevamente. Es decir, nosotros somos reconciliados con Dios. Entonces ya ahora somos santificados por el Señor, porque ahora Dios nos va a usar conforme a su designio sagrado. Amén, gloria a Dios. O sea que Dios, como es santo el mismo, Él nos da de su santidad, nos aparta para un uso sagrado, pero el corazón nuestro debe estar dispuesto para Dios, para que entonces Dios pueda usarlo como realmente Él quiere hacer. Ya entendí. Ahora bien, pastor, ¿tienen autoridad los líderes políticos y religiosos del mundo para quitar la santidad al sábado y otorgársela a otro día? Evidentemente, según lo que nos dice la Biblia, el único que puede santificar o bendecir algo es aquel que es bendito y santo. Por naturaleza lo es Dios. Y Dios nos ha dado la prerrogativa al hombre de quitar y poner con relación a lo que ya Él bendijo, con respecto a lo que ya Él santificó. En este caso, nosotros tenemos que entender algo claro. Dios es un Dios celoso. Los atributos de Dios no los tiene el hombre. Y aún Dios le dé la facultad para dar una bendición a alguien, esa bendición no es inherente en el ser humano de manera natural. Dios le entrega algún tipo de don especial a ese hombre o a esa mujer para que ministre a los seres humanos o ministre las cosas sagradas. Pero tiene que dar cuenta de eso. O sea, no es algo que está en él, sino que Dios, como responsabilidad, como compromiso, le entrega para que oficie en el ministerio sagrado y pueda entonces hacer una cosa, hacer la otra. Ahora, que el hombre pueda bendecir un día, al igual como Dios bendijo el séptimo día, eso sería imposible, porque el día no lo ha creado el hombre. Los días, las estaciones y el tiempo lo creó Dios. Me explico. Nosotros tenemos para relacionar con el tiempo la palabra cronos y la palabra kairos. El cronos es el tiempo que podemos contar. Es decir, hoy estamos a 5, es el mes de junio, estamos ya ahora en la primavera, pronto viene el verano. Y entonces, a través del ciclo de las 4 estaciones, sabemos que ha pasado un año, pero puedes decirle al tiempo, el hombre al tiempo, detente, ya no está transcurriendo. Puede el hombre decirle a un ser humano, crece, ponte chiquito, ponte mayor de edad, ponte joven. No, las prerrogativas creacionistas solo las tiene Dios. Y como Dios fue quien creó los días y las estaciones para medir el tiempo, el ser humano no tiene facultad para crear
otro espacio de tiempo bendito, al igual como Dios ya lo hizo con el día sagrado. Por lo tanto, cuando se habla de que hay otro día sagrado, hay otro día para observarlo conforme Dios lo hizo al principio con el ciclo semanal, entendemos entonces que tiene que ser una falsedad, porque el ser humano no tiene ese poder para hacer las cosas sagradas y santas. Solo puede obedecer en santidad y mantenerse santo obedeciendo. No crear otro espacio de tiempo, porque eso solamente le corresponde como facultad a Dios, como Dios creador. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer santo, lo único que podemos hacer es nuestra santa obediencia o nuestro santo comportamiento, porque estamos viviendo en santidad. Tan pronto nosotros desobedecemos, entonces a partir de ahí no actuamos conforme a como Dios ha separado para un uso sagrado. Estamos obedeciendo conforme a lo que nosotros creemos y entendemos en nuestra humanidad. Entonces eso automáticamente nos separa de Dios, el creador. Por lo tanto, para que algo sea sagrado, para que algo sea santo, para que algo sea bendito, para que algo sea apartado, para que algo sea consagrado, debe primero hacerlo que de manera natural es santo, es sagrado y es bendito. El ser humano de manera natural no es santo, no es consagrado, porque se apartó a través del pecado. Se vuelve a consagrar a Dios, se vuelve a entregar a Dios, se vuelve a apartar para un uso sagrado cuando decide obedecer al mandato de Dios, a entregarse a Dios y a elegir a Dios como su Señor de la vida, como su dueño y amo, y ha decidido entonces andar en sus caminos conforme lo revela la palabra escrita o la revelación especial que la naturaleza nos dice muy bien con respecto a esto. Las leyes de causa y efecto las vemos muy expresadas en la naturaleza. Y nosotros mismos también, como seres creados de Dios, al andar en santidad, en obediencia al Señor, podremos mantener la bendición que tenemos de Dios. Así es, o sea, no es que cuando nos apartamos, cuando decidimos acercarnos a Cristo como nuestro Salvador y lo aceptamos, no recibimos derecho para quitar y mover nada que Dios haya hecho, por más sexuales que seamos. Me llega a la memoria ahora lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitar nada, yo solo vine a cumplir. Si eso fue Jesús que lo hizo, ¿qué nos toca a nosotros? Entonces ningún ser humano puede tocar lo que ya Dios apartó, bendijo y santificó. Creo que eso nos quedó claro. Ahora bien, pastor, es cierto que la santidad, la fidelidad son virtudes que todo fiel discípulo de Dios inevitablemente debe exhibir. Nuestra santificación no es inherente al nacimiento. Se mantiene siempre y cuando nosotros aceptemos y obedecemos a Dios. Una vez nosotros somos apartados para un uso sagrado, para un uso santo. Mientras estemos en los caminos que Dios nos dice y hacemos lo que Él nos manda, entonces podremos ser discípulos santos y benditos del Señor. Pero por el hecho de que yo en una ocasión busqué a Dios, hice un pacto con Dios, pero a través del tiempo yo me aparté y desobedecí, no significa que yo sigo siendo santo, porque ya entonces yo me aparté. Ya la separación que Dios hizo conmigo para obediencia, para que le sirva, ya no corresponde porque ando entonces contrario a su mandato. No es que Dios me bendice porque yo obedezco, no. Lo que pasa es que como consecuencia de haber recibido al Señor en nuestras vidas, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, lo que recibimos de Dios, eso es entonces lo que vamos a hacer, en obediencia a eso, por amor. No porque yo ahora quiero conseguir un favor de Dios voy a obedecer, porque Dios no tiene un tráfico de influencia comercial de las bendiciones. Dios nos ama es por su amante bondad y misericordia, porque Él es amor. Entonces ha decidido amarnos y por eso se entregó por nosotros.
para que volvamos nuevamente a Él, porque el pecado nos separó. Pero nosotros, si volvemos a renegar y a caer y a rechazar a Dios, la condición de santidad, la condición de bendición que recibimos por ser apartado por Dios, como lo indica la Escritura, la perdemos. Porque entonces incurrimos en prácticas y en cosas que nos hacen revelar a otro y no al Dios creador, que es amor, que es bendito y santo. Por lo tanto, el mantenerse como santo, como bendito del Señor, como apartado y consagrado de Dios, implica mantenerse en el camino de la santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es evidente que la santidad se adquiere al mantenernos relacionados con aquel que es santo. Entonces, si nosotros recibimos la santidad es porque estamos junto a Él. Inmediatamente nos separamos de Él, perdemos esa condición de santo. Eso es bueno que lo entendamos. A los amigos que se están conectando, ahora estamos en la recepción de sábado. Ustedes saben que este es un espacio especial para que aprendamos a llevar el sábado como a Dios le agrada y quiere que lo hagamos. Amigos queridos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Llegó el momento que debemos acudir a nuestras vidas para conocer el diseño que Dios ha preparado para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras familias. Está bien claro en la Biblia, está bien elaborado, porque lo hizo un Dios perfecto. Él inspiró su palabra y cuidó que llegara a nosotros cada detalle, cada frase que necesitábamos para salvarnos. Así es que estamos aquí en el segmento de sábado y nos acompaña el pastor Ángel de la Cruz Machuca. Pastor, la santidad que Dios le pasa al sábado lo convierte en venerable, inviolable y sagrado para todo ser humano, no importando raza, no importando color, no importando poder económico, político o social que tenga la persona. Dios le pasó al sábado su santidad, punto, una vez, y lo dijo una vez, y así se quedará. Bien, hay que entender primero el concepto de santidad que tiene Dios y que tienen las cosas que son separadas por Dios o las personas que son benditas o santificadas por Dios. Dios por naturaleza es santo. Por naturaleza es santo. Entonces, las cosas, para poder Dios usarlas, para poder ser parte de Dios, tiene Dios que santificarlas. Es decir, tiene Dios que consagrarlas, tiene Dios que apartarlas. Entonces, cuando Dios utiliza el ciclo semanal y cada una de las cosas que Dios hizo, ¿verdad? Los 3 primeros días creó los espacios, luego los siguientes 3 días llenó los espacios que había creado. Vemos entonces que cada una de esas cosas fueron bendiciones que se agregaron a la bendición de la raza humana. El ser humano fue creado por Dios de manera especial como corona de la creación. Entonces, las cosas, el ser humano, fueron benditos de Dios, porque Dios así lo declaró. Ahora, el sábado, Dios lo declaró santo para que sea una señal entre Él y su pueblo, para que sepan que Él es quien lo santifica. Entonces, cuando nosotros vemos el sábado del séptimo día, o sea, el séptimo día, ¿verdad? Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, Dios le pone nombre, sábado, reposo. Ese reposo sabático está bendito por Dios. ¿Por qué está bendito por Dios? Porque Dios lo separa, lo señala, lo consagra, diferente a todos los demás días. Entonces, hay una bendición especial por participar de eso que Dios ha ordenado y lo ha señalado, que es el séptimo día. Por lo tanto, aquellos que obedecen el mandato de observar el séptimo día, dejar las cosas comunes y consagrarse a Dios, apartándose para un uso sagrado y como instrumento de Dios también, reciben una bendición por eso.
porque Dios lo apartó. Ahora, el sábado como tal es una bendición para el ser humano, porque es ese regalo que Dios le da a la raza humana. Y ese regalo tiene un símbolo que significa que quien creó al ser humano y quien creó todo lo que el ser humano usa es el Dios creador. Por lo tanto, el séptimo día tiene una señal distinta y diferente a todos los demás días. Por lo tanto, cuando nosotros lo obedecemos, estamos reafirmando y confirmando indistintamente la raza, el credo, el color. Nadie le quita ni le pone santidad al sábado porque ya Dios se la dio. Entonces, al Dios señalarlo, lo hizo perpetuamente. Ahora, hay que entender que hay sábados ceremoniales en la Escritura y hay un sábado semanal. El sábado semanal es bendito en el ciclo semanal que Dios estableció, lo separó y lo señaló, lo consagró para él. Le dijo, mire, ese es un día de bendición, es un día bendito, es un día consagrado y apartado porque yo soy el que lo estoy apartando y lo estoy consagrando. Esa señal lo tiene. Yo soy tu creador. Cuando yo vengo y reposo en ese día que Dios señaló como creador, que Dios bendijo como creador, que Dios apartó como creador, yo participo de esa bendición porque estoy haciendo un acto de reconocimiento divino que solamente Él lo puede dar. Ahora bien, nosotros no adoramos el sábado, sino adoramos en sábado al creador. Eso es diferente. No adoramos el día, sino adoramos al creador del día. Porque Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Me doy a entender? Dios lo que hace es que el día para que sirva como una señal. Y esa señal implica reconocimiento de un Dios creador. Entonces, nosotros no podemos venerar días. Lo que hacemos es que en ese día que Dios bendijo, que Dios santificó, adoramos al Dios creador que es santo por naturaleza. La santidad del sábado no le lleva a que lo adoremos, sino que adoremos en ese día porque fue señalado y fue apartado. Por lo tanto, si vamos a venerar el día, lo que vamos a hacer es que nos vamos a convertir en idólatra y vamos a transgredir el mandamiento. Entonces ahí estaremos en pugna con la ley, estaremos en desobediencia y en maldición. Y nada de eso podrá tener relación con un Dios bendito, con un Dios sagrado que necesita también que nosotros reconozcamos que Él es nuestro creador. Por lo tanto, para nosotros poder dar una adoración auténtica, tenemos que recibir los dones que hemos recibido. Y la creación a través del ciclo semanal expresa qué bendición recibió el ser humano como sello de la creación. Porque yo me pregunto, ¿por qué Dios primero no creó al hombre y luego hizo la creación completa? O sea, hay una intención de Dios en utilizar ese proceso creacionista. Observen bien, Dios usó 7 días. El ciclo semanal tiene un origen bíblico teológico. Noten ustedes que hay pueblos a través de la historia que han querido cambiar el ciclo semanal, poner un ciclo semanal de 14 días, de 10 días, menor de 7, y no les ha funcionado. Han tenido que volver al ciclo de 7 días. El ciclo de 7 días no fue invento del hombre, fue Dios quien lo inventó. Entonces, al Dios inventarlo, hay algo que implica bendición para el ser humano en obedecer y reconocer eso. Ahora, porque lo reconozca o no significa que será bendito. No, porque quien lo bendijo fue Dios, quien lo señaló fue Dios. Por lo tanto, no veneramos ese día, sino veneramos en ese día al Dios creador, porque Él fue el que lo señaló. Esta explicación, amigos, creo que estuvo claro, mi querido. El pastor acaba de dar. Dios es nuestro creador, necesita que nosotros le reconozcamos a Él como el Señor del sábado. Decíamos en los viernes anteriores, ¿verdad? El Señor del sábado. Así es que reconocerlo a Él, adorarle a Él y obedecerle a Él en el día que Él apartó, bendijo y santificó. Amigos, hermanos, llamen a sus familiares. Vamos a cantar el himno de recibida de sábado. Ahora vamos todos juntos a recibir el sábado. Luego hay 2 preguntas más para el pastor para concluir este hermoso programa. Así que ahora cantamos el himno de recibida de sábado y así Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato
legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Ok, ahora sí, ya ha cantado el himno, ahora vamos a pedirle al pastor que nos dirija en oración para darle la bienvenida al Santo Sábado. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites recibir las horas sagradas que apartaste, que recibiste con la bendición y santificaste en aquel momento cuando culminaste la creación. Queremos en este momento agradecerte por todo lo que nos has permitido tener y ser durante este ciclo semanal que ya concluye. Ahora te pedimos, oh Dios, que vivamos en la santidad del sábado, obedeciendo tu palabra, viviendo en familia, sirviendo al prójimo en cuanto nos necesite, como muestra del amor de Jesucristo. Que podamos, oh Dios, expresar ese servicio de Jesús como parte del cumplimiento de la misión que nos has asignado después que nos separaste del mundo y nos consagraste a una misión sagrada. Bendice grandemente a Helen, bendice a toda su familia, a todos los que nos escuchan, a todos los que están aquí y son parte de este programa. Que cada una de sus inquietudes, sus problemáticas, sus dificultades, sus temores, queden a los pies de Jesús, y que ahora, al entrar en tu santidad, en este día de reposo como señal de tu pacto, también nosotros podamos ser renovados, tener nuevas fuerzas y descansar en ti, permanecer en ti y ayudar a otros a que lo hagan, viendo a Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos amas, gracias porque nos escuchas. Ilumínanos, danos sabiduría para seguir adelante en este tu día sagrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz, 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 feliz sábado. Le damos la bienvenida al sábado y le damos las gracias al pastor, este sábado pastor, a todos los amigos que están allí. Esperamos que Dios esté bendiciéndonos y que estemos realmente aprendiendo todo lo que Dios quiere que aprendamos. Especial. Feliz sábado para todos. Así es, pastor. Feliz sábado a su familia ahí también. Ok. Le decía, pastor, que qué llamado le hace usted a muchos cristianos que todavía hoy desautorizamos a Dios porque violentamos el cuarto mandamiento, específicamente la santidad del santo. Bien, lo primero es pedirle a Dios en oración que nos ilumine con un conocimiento más abarcante de la palabra de Dios. Evidentemente, todo aquel que por una razón u otra no observa el sábado o no obedece ese mandamiento, es quizás por una ignorancia voluntaria o involuntaria. Algunas veces nos llevamos de lo que me dice mi líder religioso o la iglesia a la que yo pertenezco, pero es bueno que entendamos lo siguiente. Lo que tiene que ver con el sábado, particularmente, aunque nosotros como adventistas obedezcamos el mandamiento o hagamos un énfasis especial por el mismo nombre que tenemos, es porque es una verdad distintiva, necesaria para el tiempo en el que nos encontramos, en el que estamos viviendo. El ser humano lo que ha hecho es que se ha olvidado de su creador. Usted está escuchando bien eso, ¿verdad? El ser humano se ha olvidado de su creador. Necesita volver a Dios. Cuando usted revisa de las verdades distintivas doctrinales que tiene la palabra de Dios, el sábado ocupa un lugar muy preponderante entre todas las demás, porque ese acto de obediencia al observar, al no profanar el sábado, me lleva a mí a reconocer que Dios es mi creador, que yo no vengo por un proceso evolutivo de millones de años, carente de existencia, que la tengo que buscar en las cosas, en las expresiones vanas de filosofía y otras cosas que son ajenas al plan de Dios para tu vida. Cuando nosotros vemos la declaración básica que nos lleva a obedecer el sábado bíblico, es en base a la declaración primero de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. La declaración del mandamiento, porque el mandamiento está expresado en Éxodo 20, 8 al 11. Es el cuarto mandamiento. De los 10 mandamientos, ustedes encuentran una división que corresponde a 4 y a 6, que da 10. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Ambos expresan el amor en su totalidad. Por eso dice el texto bíblico que los 2 grandes mandamientos son ¿cuál? Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo. Cuando tú revisas, esa suma da amor. Amor. Por lo tanto, obedecemos a Dios por amor. Obedecemos y queremos al prójimo por el mismo amor que Dios pone en nosotros. Lo relacionado con el sábado hace que nosotros podamos recrear cada séptimo día ese ambiente que me ayuda a separarme del trabajo común, porque esa es la parte, el trabajo común y cotidiano que yo hago para subsistir y para vivir. Cuando yo me detengo y, como Dios lo hizo, participo de la bendición de obediencia al séptimo mandamiento,
estoy recibiendo por parte de Dios también una confirmación de que Él es mi creador. Y eso me lleva a mí a tener una relación con Dios y con mi prójimo especial. Ahora bien, por un lado, debo decirte también que es bueno que estudies a profundidad lo relacionado con el tema. El sábado en la Biblia, el sábado en la historia. En la Biblia tú tienes que estudiar el sábado en el Pentateuco, el sábado en los profetas, el sábado, para que te des cuenta cuál ha sido el mandamiento y cómo se ha. En la Biblia tú vas a encontrar la abolición del cuarto mandamiento por parte de Jesús, porque el mandamiento del sábado no corresponde a un sábado ceremonial. Los sábados ceremoniales eran todas las fiestas que caían en días diferentes de la semana. Por ejemplo, la fiesta, si la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de la Pascua, si la fiesta de las cabañas, si la fiesta de la enramada, caía, empezaba un día o tenía de por medio un tiempo que no era el sábado semanal como tal, era un sábado especial. A eso se le llama sábados ceremoniales. Habían sábados ceremoniales, había meses ceremoniales, habían años ceremoniales, es decir, habían años sabáticos, meses sabáticos. ¿Me voy a entender? Pero nada tiene que ver las declaraciones de esos días rituales, sábados rituales, con el sábado del ciclo semanal. El sábado del ciclo semanal es el que tiene que ver con el mandamiento, con el cuarto mandamiento. Por eso la declaración la vas a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, y también en Éxodo te vas a dar cuenta que de manera especial cuando tú verificas el mandamiento, revisas la escritura, usted se puede dar cuenta que también en Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 17, lo que implicaba el no hacer X o Y trabajo en sábado, no era porque Dios quería complicarle al ser humano las cosas. Al contrario, era para que el ser humano entendiera que Dios era el que había provisto para ellos, así como Dios proveyó en la creación. Proveyó todo y como corona le entregó al hombre y a la mujer para que sean administradores. Y el sábado entonces servía como señal. El sábado entonces en el Sinaí, cuando Dios entonces lo señala como un mandamiento, fíjese que dice, acuérdate del día sábado. No lo está creando y estableciendo ahí, lo está señalando como un recordativo, como recordatorio del acto creacionista. Entonces, a través del tiempo, el ser humano lo que hizo fue grabar el sábado, cargarlo con un sinnúmero de reglas y normas que se convirtió en algo gravoso y difícil para el ser humano. Pero eso estaba por una mala práctica del pueblo de Dios. Hicieron algo del sábado, algo que más que había deleite, gozo en obedecer, era algo, una carga que imagínese usted. Porque te es imposible llevar la carga del sábado. Dios lo sana, ¿verdad? Al paralítico, lo levanta y ellos vienen entonces con otras aplicaciones que tienen que ver con no haga esto, no haga lo otro. Cuando Dios aún este mismo día está en operación, está en trabajo, porque Dios mantiene con vida al ser humano, mantiene el universo girando, no se detiene el sábado. Lo que pasa es que el sábado es un regalo de Dios para que en ese tiempo podamos reconocerlo a Él como benefactor, como proveedor de la verdadera libertad, del verdadero alimento que necesitamos. No afanarnos nosotros. Fíjense que el maná durante todos los días de la semana caía, menos el sábado. Ahí había un acto de fe y de provisión por parte de Dios. Y aún Dios diciéndole eso. Fíjese que si usted guardaba maná de un día para otro, cogía gusano. Pero cuando usted guardaba maná del viernes para el sábado, no lo cogía. Había un acto de bendición de Dios señalado con el acto de obediencia. Entonces ahora usted, como miembro de cualquier iglesia, indistintamente quién sea usted, tiene que estudiar la Biblia consciente de ello. Porque usted va a encontrar gente que le va a decir que el sábado fue abolido en la cruz, que no, es que estamos hablando de cosas diferentes.
Recuerde bien, el sábado semanal, del ciclo semanal, del séptimo día, que Dios bendijo, reposó y lo puso como señal, que recordamos como creador a nuestro Dios al obedecer. Es el día que Dios puso como y señaló en el mandamiento número 4. No los sábados rituales y ceremoniales que tenían que ver con las fiestas, que eran figura de lo que había de venir, es decir, prefiguraban a Cristo y su obra a favor de la raza humana. Cuando Dios ya hecho hombre, Jesucristo encarnado, Dios con nosotros, toma nuestro lugar y muere en la cruz, todo eso es lo que habla la cruz, ya no hay necesidad de obedecer eso en relación para esperar otro sacrificio y otro Mesías. Ya Jesucristo murió por nosotros una vez y por todas, un solo sacrificio, ya. Por lo tanto, todas esas fiestas que simbolizaban y eran figuras y representaban un tipo de ceremonia en X o Y día o en X o Y mes, ya quedaron ahí. Ahora, nuestro reposo es Cristo. Entonces, ahora yo lo que hago es que reposo en Cristo, reposo en Él, porque ya Él me ha dado paz y tranquilidad a mí. Y como consecuencia de eso, lo hago en obediencia a su mandamiento. No hay tal contrariedad. Ahora, si usted, por conveniencia o porque ya pertenece a un... No. Recuerde que Dios está por encima de nosotros y su palabra. Usted estudie con profundidad, pero trate de no profanar el séptimo día, el sábado de Dios. Aparte, no es que yo voy a apartar un día cualquiera de las... No, Dios señaló el séptimo día. Y usted no puede señalar otro, porque usted no tiene poder para eso. Eso es el Creador, porque Él es santo. Nosotros tan pronto entramos en desobediencia, no estamos en santidad, nos separamos. Para poder permanecer en santidad tenemos que seguir en el camino de Dios. Por lo tanto, cuando usted quiere hacer algo contrario a lo que Dios ya ha dicho, usted lo que hace es que se revela contra Dios. Entonces ahí entramos en un problema del pecado. La palabra pecado tiene acepciones diferentes en la Escritura. El pecado se ve como desobediencia a la ley, dice Primera de Juan, ¿verdad? Se ve el pecado como rebelión, se ve el pecado como desobediencia, se ve el pecado como aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago 4:17. Se ve el pecado también como aquel que no vive a la altura que Dios quiere, es decir, al que errar al blanco, es decir, que usted tiene un tiro al blanco y no da en el blanco, significa, en el medio significa que usted erró al blanco, usted dijo por otra parte, llegó a otra parte. Entonces, cuando usted no vive a la altura que Dios tiene para usted, conforme al propósito, entonces usted yerra al blanco. Usted vive en desobediencia y vive separado de Dios, aunque aparentemente usted obedezca y haga otra cosa. Si usted obedece un mandamiento y desobedece a otro, como quiere usted es un desobediente. Yo soy un desobediente. Si yo guardo el sábado pero cometo adulterio, soy desobediente. Por lo tanto, el pecado está en aquel que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Entonces ahí es que somos atrapados y podemos permanecer en desobediencia contra el plan de Dios. Si queremos andar en obediencia y recibir el favor de Dios de una manera que nos trae paz y tranquilidad, obedezcamos completamente al Señor. No es para volver a las fiestas antiguas, porque antes de que existiera el sistema de sacrificio de las fiestas, ya el sábado existía. Y lo agrega como un mandamiento para que entonces sea todavía aún más relevante, dando él mismo el mandamiento. Cuando él lo da, cuando él lo afirma, es para que lo recordemos y entonces lo tengamos en cuenta. No pongas la opinión de un hombre por encima de lo que ya Dios ha dicho. No te lleves de lo que te han dicho solo porque yo lo menciono. Dedícate ahora en estudio de la palabra más profundo, a conocer la verdad del sábado y la bendición que trae para nosotros el sábado. Hay bendición física, hay bendición espiritual, ¿verdad? Hay una bendición familiar, hay una bendición congregacional. Recuerda bien, física, espiritual, una bendición familiar y congregacional. Son cosas que se aplican y se reciben en la conmemoración que tenemos cada semana cuando nosotros decidimos no profanar el sábado, sino entrar en su reposo como Él lo hizo, deteniéndonos y entendiendo que Dios es nuestro proveedor, que Dios se entregó por nosotros y que Él entonces también nos va a proveer en este tiempo. No te lleves que porque otro sí, otro no, que no voy a poder sobrevivir. El sábado el hombre en desobediencia lo hay el día más comercial, para que entonces siga las pisadas del enemigo de la edad. Dios quiere que lo reconozcamos a Él y que lo obedezcamos a Él en su día y por siempre, pero que lo reconozcamos como creador. Y ese sello distintivo
sea mostrado, necesariamente no porque usted lo diga, sino porque ya lo obedezca. Entonces le llamo para que siga adelante y estamos dispuestos a colaborar, a compartir y que un estudio más profundo sea de bendición para ustedes en el nombre de Cristo. Dios te bendiga. Amén, excelente, pastor, gracias. A esos amigos que por años tal vez están buscando de Dios y se llaman cristianos, otros que en sus casas dicen que lo son, pero que no se congregan en la iglesia. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión, o sea, escuchando al pastor me di cuenta que la forma de adorar no la escojo yo, no la escojo yo, o sea, Dios tiene claro y establecido cuáles son los parámetros a seguir para agradarle a Él. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, queremos vivir en obediencia a Dios, tomemos como referencia nuestra vida, ya el pastor lo dijo, tomar nuestras Biblias en la mano, leerla pidiendo al poder del Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, necesita estudiar la Biblia a profundidad, cualquier inquietud, háganosla saber por las diferentes redes que tenemos, Dios, Instagram, Facebook, por YouTube, que estos programas ahora en vivo pueden ir dejando sus preguntas y la vamos a tomar en cuenta. Así es que cualquier contacto también que quieran dejarnos para que luego conversemos con ustedes. Ya el pastor se puso a la orden para seguir ampliando cualquier cosa y necesidad que haya de ampliar esos temas. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Dios nos bendiga. Dios nos dé el amor. Ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que nosotros amemos obedecer. Que cuando encontremos la palabra de Dios, la saboreemos. Que ella sea dulce al paladar. Que nosotros sintamos placer al obedecer. Y que rechacemos la desobediencia, la rebelión y la rebeldía contra Dios. Porque nada de esto nos va a favorecer. Dios nos bendiga. Si Dios lo apartó, si Dios lo bendijo, lo santificó, yo no soy nadie para decir lo contrario. Simplemente obedecer. Una recomendación, Helen. Una recomendación. Busquen en YouTube Un santuario en el tiempo. Es una serie de estudio profundo, histórico, teológico del sábado en la historia. Un santuario en el tiempo, con Fran González. Él trabaja un estudio del sábado, desde la escritura al principio hasta nuestros tiempos, cómo ha evolucionado todo lo que implica hasta nuestro tiempo. Son cinco sesiones de aproximadamente 1 hora, cada uno depende. Asimismo en YouTube, Un santuario en el tiempo con Fran González. Es una serie solamente dedicada al estudio profundo del sábado, con todos los elementos teológicos, históricos, con diferentes religiones, diferentes cosas para que ustedes puedan ver. No hay mayor estudio que ese. Cualquier cosa estamos para servirle. Un santuario en el tiempo, con Fran González en YouTube. Que necesitamos para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Agradecemos mucho, pastor, su participación. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que Dios les siga bendiciendo y capacitando. Héctor, feliz sábado, que no le dije ahorita feliz sábado a Dayana. Ahora vamos a pedirle al pastor que nos despida con una oración. Feliz sábado. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias. Gracias por permitirnos este diálogo, este breve estudio, esta breve conversación con respecto a esta parte de este tema de la bendición del sábado. Ayúdanos, Señor, a que podamos en obediencia aceptar la propuesta que nos da tu palabra cada día, cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no solo ahora, sino siempre mantenernos de parte de la justicia.
enseñar a otros el camino por el cual deben andar y que les va a ser de mucha bendición. Ayúdanos, oh Dios, a que cada semana apartemos este tiempo sagrado para recordar que eres nuestro creador y que sobre todas las cosas nos devuelves a tus pies, a tus caminos, al recrearnos, al morir por nosotros en la cruz y dándonos la bendición más grande en la vida eterna. Bendice, santifica nuestras vidas y purifícanos y haznos aptos para servirte siempre. Cada uno de los amigos y las amigas, hermanos y hermanas que nos han escuchado, permite, buen Dios, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas para obediencia y para ayudar a otros a que conozcan tus verdades, reveladas en la Escritura, a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que vemos en la naturaleza, que revela tu poder, que revela la mayor capacidad y sabiduría infinita. Sigue bendiciendo esta transmisión que se hace cada semana y permite que sigan trabajando a favor de aquellos que necesitamos aprender y conocer más de tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado. Que Dios le bendiga. Hasta una próxima ocasión.